buenos días, bienvenidos a Salud y Comunidad. Continuando con el ciclo de prevención de factores de riesgo cardiovascular, vamos a estar hablando de síndrome metabólico. Esta es la conjunción de varios factores de riesgo en un mismo individuo. Vamos a saludar ahora al doctor Jorge Moreno. Al principios de año habíamos tenido un programa con los mismos participantes que hoy, hablando de factores de riesgo cardiovascular. La enorme trascendencia de esto la podemos acompañar con algunas cifras. En el 2001, el 60% de las muertes en el mundo fueron por las enfermedades no transmisibles, llamadas como tales enfermedades crónicas, que no son enfermedades infectocontagiosas. De ese 60%, la mitad se debía a enfermedades cardiovasculares. Proyectando para dentro de los próximos 10-15 años, ese 60% pasaría a ser casi el 75%. Es decir, habría un incremento muy importante de las enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades no transmisibles tienen como una característica distintiva que son prevenibles. Son enfermedades en las cuales hay evidencia de eficacia con intervenciones de promoción y prevención. Por eso es que vamos a estar trabajando en el tema en reiterados programas. Paula mencionaba el síndrome metabólico, una epidemia creciente que le vamos a pedir a los colegas especialistas en cardiología que nos expliquen de qué se trata. Pedro. Bueno, hablábamos sobre el síndrome metabólico, es una combinación de los principales factores de riesgo cardiovascular, entre ellos la obesidad, la hipertensión, las alteraciones de los lípidos y del azúcar en la sangre. La combinación entre ellos puede ser variable, con que estén 3 de ellos presentes es suficiente para establecer el diagnóstico, y para simplificar por qué están todos ellos juntos es porque tienen un objetivo común, y que es el ataque de las paredes de las arterias desarrollando la aterosclerosis. Cuando se desarrolla la aterosclerosis, que es el depósito de colesterol en la pared, y estas se obstruyen, se producen las grandes complicaciones como el accidente cerebral, el infarto, y eso va llevando a la insuficiencia cardíaca o los problemas arteriales en las piernas. La muerte cardiovascular en nuestro país representa entre 90 y 100.000 muertes al año, y es prácticamente el doble de la segunda causa de muerte, que es el cáncer. Entonces es un gran problema sanitario y epidemiológico. Este síndrome plurimetabólico fue descrito hace más o menos 20 años. Sí, el síndrome a comienzos de los 80 fue descrito, pero como pasa siempre con los conocimientos médicos, normalmente hay una cierta inercia que tarda casi unos 10 años en de que esos conceptos se vayan implantando en la práctica médica. Me acuerdo que en las primeras conferencias y congresos, cuando iba decía, bueno, ¿y cómo diagnostico esto yo en mi consultorio? Y hoy el gran logro es que la mayoría de los médicos están alertas a la combinación de estos factores de riesgo, enseñan a los pacientes cómo atacarlos y prevenirlos. Y bueno, ese ha sido el gran avance y nos tomó casi 20 años. ¿Estos factores de riesgo se interrelacionan, se potencian entre sí? Sí, normalmente cuando uno va viendo las complicaciones cardiovasculares y va agregando en un determinado individuo factores de riesgo, va viendo que no suman 1 a 1, sino multiplican por 4 cuando se agregan. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene hipertensión arterial y sobre eso se agrega el colesterol, su riesgo cardiovascular prácticamente se cuadruplica. Si sobre eso le agregamos diabetes, sobre lo que teníamos, lo multiplicamos nuevamente por 4. Lo importante de esto no es tener una visión pesimista, sino es decir, si los factores de riesgo esos los controlamos, también el riesgo baja por 4. Entonces esto también es algo para tener en cuenta. De esos factores de riesgo, ¿cuál es el más común, el que encontramos con mayor habitualidad, por lo menos en nuestro país? Por lo general es la hipertensión arterial, es el más común de todos, pero también los problemas con el colesterol en la sangre son muy frecuentes, más frecuentes de lo que se piensa. Son enfermedades silenciosas, entonces muchas veces los pacientes no saben que las tienen, salvo que en algún
catastro, registro o en revisiones preocupacionales se encuentre la patología. Respecto a los hipertensos, hay muchos que no lo saben, se descubre por un catastro, se descubre incluso no por sintomatología. ¿Qué posibilidades tienen de desarrollar un síndrome plurimetabólico una persona que tiene hipertensión? Los estudios epidemiológicos y en diferentes países del mundo, sea desarrollados o en vías de desarrollo, muestran que 2 de cada 3 hipertensos tienen el síndrome metabólico. Entonces, es probable que si uno analiza a estos pacientes va a encontrar que están obesos o que tienen alteraciones en los lípidos o que tienen algún problema en el manejo del azúcar, sin que esto llegue a ser diabetes. Y en nuestro país, cuando hablamos de población potencialmente o realmente hipertensa, ¿de cuánto estamos hablando? Y se calcula que supera los 7 millones de hipertensos en nuestro país. Lo que hay que tener en cuenta es que la mitad probablemente ni siquiera saben que lo son. Y aún cuando lo saben, la mitad no reciben tratamiento ni están controlados. La realidad desde el punto de vista sanitario y epidemiológica con la hipertensión, al igual que con los otros factores de riesgo, es muy grave. Bueno, yo tengo para hablar un poco del estilo de vida que puede influenciar en esto, pero lo dejamos para el próximo bloque. Si querés comunicarte con Salud y Comunidad, podés hacerlo en el 4832-3352. Ahora no te muevas, que en el próximo bloque seguimos hablando de este tema de síndrome metabólico. Vamos a un corte. Pedro, había preguntado cuando terminaba el bloque anterior sobre cómo influenciaba el estilo de vida en la producción de este síndrome y en la agravación de estos factores. Sí, quizás eso hace una percepción de la medicina de unos años atrás, en donde el médico es el que sabe lo que está pasando y con medicamentos se corrige todo, pero en realidad, como pueden ver, los factores de riesgo, tales como la obesidad, tener el colesterol alto o tener la presión elevada, depende mucho del estilo de vida que tiene el paciente. O sea, un paciente que es sedentario, que come mal, muchas calorías, que come con mucha sal, por ejemplo, favorece que estos factores de riesgo se agraven. Si sobre esto además, por ejemplo, agregamos el cigarrillo, que también justamente acelera y dificulta más todavía la evolución de estos pacientes, depende en gran parte de que el paciente juegue un papel en equipo con el médico para combatir al síndrome metabólico y de esa manera facilitar el tratamiento y reducir la cantidad de drogas necesarias para controlarlo. Claro, en base a lo que decía Pedro, yo lo que quería destacar, que es muy importante, durante el año 2005-2006, en la Argentina, a través del Ministerio de Salud, se hizo lo que se llamó la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, para observar básicamente la prevalencia de estos factores en nuestro país. Y es preocupante los niveles de baja actividad física, entiendas esto por sedentarismo, casi un 46%, un 49% de pacientes con sobrepeso y obesidad. Por eso esto lo tenemos que considerar, como estamos ya hablando actualmente los cardiólogos, de una epidemia de la obesidad, y la mala dieta, el bajo consumo de frutas y de verduras, y a esto agregado el consumo de alcohol y el tabaquismo, que va creciendo, sobre todo en nuestras poblaciones jóvenes. Los pacientes jóvenes tienen mucho agregado de sal en las comidas, una dieta baja en frutas y verduras y el tema del tabaquismo. Entonces, lo que se hace hincapié básicamente es en los factores de riesgo conductales, que a través de nuestro cambio de hábito, como decía Pedro, y de nuestra conducta, podríamos intentar modificarnos para poder evitar el tratamiento o tener la menos cantidad de drogas posibles. Por eso le quería preguntar al doctor Almada, que también está presente en el día de hoy, ¿cómo encaramos nosotros como cardiólogos a un paciente que se acerca al consultorio y que ya vemos que tiene un síndrome metabólico? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aclararle al paciente qué es el síndrome metabólico, en qué consiste, qué son los factores de riesgo, y a partir de ese momento explicarle que tenemos, digamos así, dos caminos. Por un lado tenemos medicación, droga para ayudarle a bajar todos esos factores de riesgo, y por otro lado tenemos los cambios de estilo de vida.
creo que tenemos que hacer hincapié en el cambio de estilo de vida para de esa forma bajar de peso, bajar el colesterol, bajar la cifra de hipertensión, que es muy importante porque pequeños descensos o pequeños cambios en estos parámetros son importantes. Por ejemplo, si bajamos la cifra de presión máxima o sistólica solo 10 milímetros, estamos bajando un 30% el riesgo de ese paciente. Si bajamos la cifra de colesterol 330 miligramos, estamos bajando otro 30% el riesgo. Y estos son objetivos fáciles de lograr con dieta, con cambio de estilo de vida. Si todo eso fracasa o si es muy alto, además tenemos una cantidad de drogas, ya sea para la hipertensión, para bajar el colesterol, para bajar de peso, para coayudar al cambio de estilo de vida. Pero el cambio de estilo de vida es fundamental para el tratamiento de estos factores de riesgo. Yo creo que tenemos que dejar instalado que no es cuestión de tomar pastillas y con eso vamos a modificar la situación. Por ejemplo, en cambio de vida, ¿qué pasa si un hipertenso deja de comer sin sal? Con sal, perdón. Las últimas guías, que son las que están vigentes en este momento de Estados Unidos, y algo similar en lo que sugieren las europeas, pero los estadounidenses es interesante un cuadro en donde mostraron el impacto que tienen las medidas llamadas no farmacológicas. Eso. Entonces, cuando un paciente deja de comer con sal, la presión baja unos 8 milímetros de mercurio. Si el paciente hace una dieta que se llama DASH, que es una dieta rica en fibras, rica en cereales, con poco contenido de sodio, con lácteos descremados que tienen calcio, que son todos iones que ayudan a bajar la presión, se calcula que entre 8 y 10 milímetros de mercurio. Si el paciente hace ejercicio físico, que es una caminata de media hora, 3 veces por semana, tampoco es un deportista profesional, también el descenso de presión supera los 10 milímetros de mercurio. Y el último punto, que es muy importante, es el descenso de peso. Si ese paciente baja cuando está excedido de peso 1 kilo, baja un 1% la presión. Entonces, para ponerlo en números prácticos, un paciente que viene a vernos y tiene 150-100 de presión, está francamente hipertenso, si nosotros lo hacemos comer sin sal, bajamos 8 milímetros de mercurio sobre cada valor y lo estamos poniendo prácticamente en valores normales. Si se suman varias medidas al mismo tiempo, podríamos inclusive plantear a este individuo que tiene esos valores de presión francamente anormales, que sin recurrir al uso de fármacos podríamos llegar a tener un buen control de la presión. Como decimos siempre, necesitamos el aporte del paciente al equipo. Si nosotros vemos que sacando las cosas la hipertensión persiste, es porque evidentemente hay una predisposición genética o una predisposición del individuo a mantenerse hipertenso. Y en ese caso necesitamos los medicamentos para corregir esas alteraciones. Pero es muy importante poner en condiciones basales las cosas. Para el próximo bloque quiero que hablemos de prevención. Leí hace poco un informe de la juventud, de adolescentes y niños chinos, en los cuales ha aumentado en forma alarmante la diabetes tipo 2 y el sobrepeso, y estos son factores condicionantes para que después vengan a la consulta pacientes que quizás si hubieran hecho otro tipo de vida en su niñez y adolescencia no llegarían a eso. Sí. En principio hay dos datos para aportar sobre este número. Uno es la comparación de los últimos 10 años del porcentaje o prevalencia de obesidad en los Estados Unidos. Y el crecimiento ha sido prácticamente al doble en la superficie de los estados. Indudablemente hay lugares donde la composición étnica, o hay más afroamericanos, o hay más pacientes latinos que tienen más propensión a desarrollo de diabetes y obesidad, es mucha más alta la proporción. Y lo que más alarma es en el último Congreso Europeo de Cardiología, la encuesta europea muestra que la composición de obesos entre los adolescentes en los europeos es similar a lo de los adultos. Quiere decir que podemos esperar que la prevalencia de diabetes también va a ser similar, y esto habla que es un fenómeno creciente. En el próximo bloque volvemos sobre el tema.
Envíanos tu mensaje a info@salsoc.org.ar. En el próximo bloque continuamos hablando de síndrome metabólico. Ahora vamos al corte. Horacio, decíamos entonces que se está descubriendo que los niños y jóvenes empiezan a presentar sobrepeso, diabetes, y esto condiciona un futuro cada vez peor. ¿Qué hay que hacer? Claro, creo que un poco se debe a los hábitos alimenticios que está tomando la juventud, inclusive, como vos dijiste, de países como China, que tenían una dieta basada en el arroz, el pescado, y bueno, se han occidentalizado y han incorporado otro tipo de las comidas llamadas comidas chatarra, que hace que el adolescente y el niño ingiera más calorías de la que necesita y además haga menos ejercicio, más televisión, más jueguitos, y eso lo lleva a la obesidad del adolescente. Eso va a hacer que cuando sea adulto va a ser adolescente y obeso y probablemente tenga su síndrome metabólico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, porque el diagnóstico, Argentina se caracteriza de tener muchos diagnósticos, pero pocas terapéuticas, digamos, por lo menos en lo global. Yo creo que es fundamental para los padres y la familia tomar conciencia de orientar a los niños y al adolescente en lo que deben de comer, en su alimentación. Es muy fácil decirle, tomá X plata, anda al kiosco y comprate lo que quieras, pero muchas de esas cosas son veneno para el chico. Entonces los padres tienen que orientar al niño sobre qué y cómo comer. Y además hay que estimularlos a hacer ejercicio, es decir, a que vayan al club, a que hagan ejercicio en la escuela. Puede decir, los padres tienen que decir, hay que estimular. Yo creo que los padres también tenemos que educar con el ejemplo, es decir, por supuesto, tenemos que modificar yo lo digo en primera persona, nuestro tipo de alimentación, nuestra vida sedentaria, ¿no? Sí, es decir, asumir que esto realmente es un problema cada vez más grande y somos protagonistas, es decir, no lo vamos a solucionar con pastillitas, lo vamos a por ahí compensar. Exacto. Pero ¿vos qué opinás, Pedro? Antes la cuestión con el hipertenso era decir, bueno, él tiene que comer sin sal y el resto de la familia seguía con el salero en la mesa. El punto es que nosotros hicimos un estudio con el doctor Esquena hace un tiempo atrás y estudiamos adolescentes hijos de hipertensos. Para hacerlo muy breve, estos chicos ya tenían la presión normal, pero más alta que los que no eran hijos de hipertensos. Y cuando hacían la ergometría, 1 cada 4 desarrollaban hipertensión arterial. Quiere decir que sacar el salero de la mesa es para todos. Hay que acostumbrar el paladar y hay que enseñar los hábitos, no solamente alimentarios, sino también de ejercicio, de cuidar el peso, o sea, no el extremo o la neurosis o la persecución, pero un estilo de vida más saludable, porque tiene un papel fundamental para prevenir los factores de riesgo. Y lo vemos a diario en el consultorio, que aquellos pacientes que por ahí adhieren mejor a la dieta son aquellos donde su familia los ayuda en esa adherencia acompañándolos, son los que mejor resultado tienen. Porque si no es como una lucha permanente. Y bueno, lo mismo pasa con los niños, es el ejemplo. Ya hablábamos antes también, la pirámide nutricional se agrega como factor importante, no solo el tener los alimentos en forma gradualmente distribuidos a lo largo del día, sino que se agrega al dibujito tradicional de la pirámide nutricional ya desde el año 2005 una escalinata con una persona haciendo actividad física. O sea, como que es parte, tendría que ser parte de nuestra vida que hemos perdido ya hace tiempo. Bueno, hoy nos tenemos que ir, pero me gustaría que cuando volvamos en este ciclo que iniciamos ya como segundo programa, entremos más de lleno en algunos factores que, si bien es cierto que son conocidos, la gente no está tan consciente de cómo los puede controlar y está menos dispuesta aún a hacerlo. Hay métodos diagnósticos y pronósticos que me parece importante dar a conocer, así que les agradezco lo de hoy y los comprometo para que después podamos ir más a fondo, ir a explicar no solo qué hay que hacer, sino cómo lo deben hacer y dónde pueden buscar la ayuda, el apoyo o el acompañamiento necesario. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Cuentan con eso. Gracias.
Entremos juntos al mundo de la prevención, cambiemos el "a mí no me va a pasar" por el "qué debo hacer para que a mí no me pase". Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengan un buen domingo. Chao.